Pensemos por un momento en la sustancia con la peor campaña de relaciones públicas de la historia médica. La peor, sin duda. Es que es mencionar esa palabra en una consulta y de repente saltan todas las alarmas. Automáticamente la mente se va a dietas restrictivas, a la prohibición absoluta de ciertos alimentos, a un peligro inminente para el corazón. Es el villano por excelencia, el gran enemigo a batir en cualquier analítica de sangre rutinaria. Totalmente. Y resulta casi poético que si por algún tipo de magia científica esa molécula desapareciera de repente, toda la vida animal en la Tierra colapsaría en cuestión de milisegundos. ¿Ostras? Tal cual. Sería físicamente imposible existir. No podríamos formar un solo pensamiento ni mover un músculo sin ella. Pues con esa premisa, hoy vamos a realizar un análisis a fondo para desmitificar a esta molécula tan incomprendida, el colesterol. Tenemos sobre la mesa un extenso artículo enciclopédico que detalla de manera exhaustiva su fisiología, cómo lo fabrica el cuerpo, su metabolismo y qué significa realmente a nivel clínico. Una literatura fascinante, la verdad. Lo es. Y la misión de esta inversión es transformar por completo esa percepción generalizada. Vamos a intentar dejar de ver al colesterol como un simple veneno dietético, para entenderlo como lo revelan los datos. Una de las obras de ingeniería biológica más asombrosas y sofisticadas de la naturaleza. Y bueno, para apreciar esa ingeniería hay que retroceder hasta su propio descubrimiento, que curiosamente sentó las bases de su mala fama. A ver, cuéntame eso. Pues la palabra colesterol tiene sus raíces en el griego clásico. Por un lado, kolo significa bilis Ajá. y esteroides significa sólido. El sufijo ol se añadió más tarde porque químicamente pertenece a la familia de los alcoholes. Vale, bilis sólida. Suena un poco... Suena fatal, claro. Y el origen de este nombre se debe a que fue identificado por primera vez en forma sólida en cálculos biliares, unas piedras en la vesícula, por un investigador llamado François Pouletier de la Salle. Esto fue allá por 1769. Madre mía, hace muchísimo. Sí. Y más tarde, en 1815, el químico Michel Eugène Chevreul lo bautizó oficialmente como colesterina. Pero fíjate en el detalle. Al descubrirse por primera vez cristalizado en una piedra que causaba dolor, su asociación con la enfermedad y la obstrucción comenzó desde el minuto cero. O sea, lo primero que supimos de él fue, viéndolo, causar un problema. Exacto. Nació con la etiqueta de problema. Pero si nos olvidamos de esos cálculos biliares por un segundo y miramos a nivel celular, el panorama cambia drásticamente. Las fuentes que manejamos señalan que el colesterol es exclusivo de las células animales. Es decir, las bacterias o las células procariotas no lo tienen, salvo alguna rara excepción. Así es. Y su trabajo fundamental es regular la fluidez de la membrana celular. Al leer esto, me vino a la mente la analogía de una tienda de campaña. A ver, me gusta, explícala. Pues, las células vegetales utilizan paredes de celulosa muy rígidas para mantener su forma. Es como construir una casa de ladrillo. Es tremendamente estable, pero no la puedes mover de sitio. Claro, un árbol no sale corriendo. Exacto. Pero las células animales necesitan flexibilidad para desplazarse, para contraerse si son células musculares, o simplemente para cambiar de forma. Y ahí es donde entra el colesterol. Funciona como los postes flexibles de una tienda de campaña de alta tecnología. Es una analogía buenísima. Aporta la estructura necesaria para que la membrana no colapse sobre sí misma, pero conserva la flexibilidad suficiente para permitir el movimiento. Y esa flexibilidad estructural se debe a su particular forma química, porque a diferencia de las grasas comunes, que son cadenas largas y onduladas, la molécula de colesterol tiene una estructura plana y rígida. Como una tabla. Exacto, como una viga. Se incrusta entre los otros lípidos de la membrana actuando como un estabilizador. A altas temperaturas evita que la membrana se vuelva demasiado líquida y se deshaga, y a bajas temperaturas impide que los lípidos se congelen y se solidifiquen. Es como un termostato estructural. Tal cual. Sin esta viga molecular, los seres humanos seríamos literalmente sacos de agua sin forma definida. ¡Qué imagen tan gráfica! Pero es que su papel va mucho más allá de dar forma a la célula. Es la materia prima biológica por excelencia. O sea, a partir del colesterol, el cuerpo sintetiza la vitamina D cuando nos da el sol. ¡Anda! Se utiliza para crear los ácidos biliares que necesitamos para digerir las grasas de la comida. Y
quizá lo más impactante, es el precursor absoluto de las hormonas esteroideas. O sea, el cortisol. El cortisol para el estrés, sí, pero también la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Básicamente todo el sistema endocrino depende de él. Vamos que sin colesterol no hay respuesta al estrés y no hay desarrollo reproductivo. Ni de broma. Nada, de nada. Pero además, hay un par de detalles en la documentación que resultan fascinantes. El colesterol también es el cemento que nos protege del mundo exterior. En la piel, ¿te refieres? Sí, en la capa más externa de la epidermis, las células muertas están unidas por una matriz lipídica. Si imaginamos que las células de la piel son ladrillos, los lípidos son el mortero que los une. Claro, para sellar. Y ese mortero está compuesto por ceramidas, ácidos grasos libres y un 25% de colesterol. Esta barrera es totalmente impermeable y evita que el agua interna se evapore. Sin ella nos secaríamos. Literalmente nos evaporaríamos, sí. Y además es vital para el cerebro. Forma la vaina de mielina de las neuronas, que es este recubrimiento que aísla los impulsos eléctricos para que viajen rápido y sin cortocircuitos. Como la funda de plástico de un cable eléctrico. Exactamente. Pero ahora, leyendo esto, me surge una duda importante. Si el cerebro necesita cantidades masivas de colesterol para aislar sus cables, ¿cómo se asegura el suministro si está separado del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica? O sea, ¿el colesterol de la sangre logra llegar al cerebro? Pues es una pregunta clave y la respuesta es no. No pasa. No. La barrera hematoencefálica es un filtro súper estricto que protege al cerebro de toxinas y resulta que las partículas que transportan el colesterol por la sangre son demasiado grandes para cruzarla. Vaya. Así que el cerebro opera con un sistema completamente cerrado e independiente. Tiene unas células de soporte llamadas astrocitos que funcionan como fábricas locales. Ah, qué curioso. Sí, sintetizan su propio colesterol desde cero y lo distribuyen directamente a las neuronas que lo necesitan para mantener esa mielina intacta. O sea, el cerebro es autosuficiente en ese sentido. ¿Totalmente autosuficiente? Bueno, y si el cerebro tiene que fabricar su propia reserva porque no le llega desde la sangre, esto nos lleva a preguntarnos ¿de dónde saca el resto del cuerpo su suministro? Porque durante décadas se ha transmitido la idea de que los niveles en el cuerpo dependen casi en su totalidad de lo que decidimos cenar, de cuántos huevos o cuánto marisco consumimos. Claro, el famoso mito de la dieta. Eso es, pero resulta que el organismo no deja la provisión de algo tan crítico al azar o a la voluntad de la dieta humana. Tiene su propia maquinaria de producción masiva. Y menuda maquinaria. El hígado y los intestinos asumen alrededor del 80% de la producción diaria de colesterol. ¿El 80%? Sí, y es importante destacar que fabricar colesterol es un proceso biológicamente muy costoso. No es nada sencillo, requiere una cascada bioquímica sumamente compleja. Estamos hablando de unos 37 pasos diferentes. 37 pasos, se dice pronto. Y consumiendo una cantidad enorme de energía celular. Este proceso comienza con algo llamado la vía del mevalonato, donde opera una enzima clave conocida como reductasa HMG-CoA. Un nombre un poco técnico, pero que va a ser importante luego. Muy importante, porque es una enzima central en la farmacología moderna. Pero quédate con la copla. Que el cuerpo esté dispuesto a gastar tanta energía en 37 pasos enzimáticos para construir esta molécula subraya hasta qué punto es indispensable para la supervivencia. Vamos a desglosar las cifras porque, de verdad, contrastan frontalmente con el miedo dietético popular. Un cuerpo adulto de tamaño medio contiene unos 35 gramos de colesterol en total. Ajá. Y sus órganos fabrican alrededor de 1 gramo entero cada día. Sin embargo, la ingesta media a través de la alimentación en países occidentales apenas ronda los 300 miligramos diarios. Una fracción pequeñísima. Es decir, lo que entra por la boca no llega ni a 1/3 de lo que el propio cuerpo está sintetizando constantemente. Y la clave aquí es un mecanismo de compensación biológica muy afinado. El organismo monitoriza continuamente cuánto colesterol hay disponible. Si la dieta aporta una mayor cantidad, el hígado detecta esta entrada y simplemente echa el freno. ¿Disminuye su producción? Eso es, disminuye su propia producción interna para mantener el equilibrio. A esto se suma que el colesterol presente en los alimentos suele estar esterificado. ¿Qué significa eso? Es una forma química que los intestinos absorben con bastante dificultad. Así que gran parte de lo que se ingiere acaba siendo excretado sin llegar jamás al torrente sanguíneo. Espera.
Esto choca frontalmente con toda la cultura de la dieta. O sea, para todas las personas que han estado evitando comer yemas de huevo durante los últimos 40 años por miedo a sufrir un infarto inmediato, Que son muchísimas. claro, los datos sugieren que todo ese pánico estaba mal dirigido porque el cuerpo simplemente baja el ritmo de su fábrica interna para compensar lo que comemos. Pues sí, y de hecho la evidencia científica ha provocado un cambio de paradigma brutal en la nutrición. Fíjate que en 2015 el Comité Asesor de las Guías Dietéticas de Estados Unidos tomó una decisión histórica. ¿Qué hicieron? Eliminaron el límite estricto que recomendaba no superar los 300 miligramos diarios de colesterol en la dieta. Lo quitaron por completo. Lo quitaron. Reconocieron, basándose en décadas de estudios empíricos, que el colesterol ingerido en los alimentos tiene poco o ningún efecto significativo a largo plazo sobre las concentraciones de colesterol circulante en la sangre. ¡Qué locura! La atención médica actual ya no demoniza alimentos específicos ricos en colesterol de por sí. Ahora se centra en los patrones generales y en el impacto de las grasas saturadas, que esas sí influyen en la forma en que el hígado procesa y empaqueta los lípidos. Y dentro de este procesamiento digestivo, las fuentes mencionan un fenómeno muy curioso relacionado con las plantas, porque los vegetales no utilizan colesterol en sus membranas, ¿verdad? No, no lo tienen. Fabrican compuestos similares llamados fitoesteroles o esteroles vegetales. Y al parecer, estos fitoesteroles tienen una estructura química casi idéntica al colesterol humano y generan una especie de engaño en nuestro sistema digestivo. Es un mecanismo de competencia fascinante, la verdad. Cuando se consumen alimentos vegetales, estos fitoesteroles llegan al intestino y se unen a los mismos transportadores que el colesterol humano intenta usar para entrar en el cuerpo. O sea, le roban el asiento. Exacto, pero las células intestinales, al absorber el fitoesterol por error, lo reconocen como extraño. Dicen, esto no es mío. Claro. Y activan unas bombas celulares que lo expulsan inmediatamente de vuelta al tracto digestivo. Menudo trabajo inútil. Pues sí, pero en este trajín de absorber y expulsar fitoesteroles, el colesterol real pierde su oportunidad de ser absorbido y acaba siendo eliminado del cuerpo. Ah, claro, porque los transportadores están ocupados. Eso es. Por este motivo, una dieta muy rica en vegetales puede reducir la cantidad neta de colesterol que el cuerpo logra reabsorber. Qué interesante. Entonces, llegamos a una encrucijada crucial en todo este tema. A ver. Si la dieta directa no es el detonante principal que hace que los niveles en sangre se disparen, y el cuerpo tiene un sistema de control de producción tan meticuloso, ¿qué es lo que falla cuando ocurre un ataque al corazón? Esa es la gran pregunta. Porque la respuesta que ofrecen los estudios es que el problema no radica en la molécula de colesterol en sí misma, sino en la red de carreteras por la que viaja y en los vehículos que lo transportan. Totalmente. Hay que entender que al ser una molécula lipídica, una grasa, el colesterol es completamente hidrofóbico. Repele el agua. Y la sangre es agua, básicamente. Principalmente agua, sí. Así que si el hígado soltara colesterol libre en el torrente sanguíneo, formaría gotas sólidas e insolubles. Como cuando intentas mezclar aceite y vinagre. Exactamente igual. Bloquearía los capilares al instante. Para evitarlo, el cuerpo lo empaqueta dentro de unas cápsulas esféricas llamadas lipoproteínas. ¿Vale? Estas cápsulas tienen un recubrimiento exterior de proteínas que sí se disuelven en agua, permitiendo que el núcleo interno, que va lleno de colesterol, viaje de forma segura por la circulación. Y estas cápsulas se clasifican según su densidad. De ahí vienen los acrónimos que todos vemos en las analíticas, ¿no? Claro, el VDL, el LDL, el HDL. El LDL de baja densidad y el HDL de alta densidad. Llegados a este punto, la terminología popular de colesterol bueno y colesterol malo parece quedarse bastante corta. Muy corta. Y de hecho confunde bastante. Por eso creo que ayuda más pensar en el colesterol simplemente como el pasajero o la carga. El pasajero no tiene ninguna mala intención, es solo carga. El problema está en los vehículos. Me gusta por dónde vas. Las partículas LDL funcionarían como camiones de reparto. Cada uno de estos camiones transporta, según en texto, unas 1.500 moléculas de colesterol desde el hígado hacia los tejidos del cuerpo que lo requieren imperiosamente para regenerar membranas o fabricar hormonas. Un reparto esencial. Y siguiendo esa lógica, las partículas HDL serían los camiones de reciclaje. Exacto. Su función principal, mediante un proceso que llamamos transporte inverso, es patrullar los vasos sanguíneos, recoger el exceso de colesterol que ha quedado en los tejidos o en las paredes de las arterias y llevarlo de vuelta al hígado. Para destruirlo.
para que sea descompuesto o excretado en la bilis. Sí, es un circuito logístico diseñado a la perfección para mantener la sangre libre de acumulaciones. Entonces, el infarto no ocurre porque el pasajero sea nocivo. El accidente cardiovascular se desencadena por un fallo masivo en la logística. Un colapso del sistema. Si hay demasiados camiones de reparto LDL circulando por la sangre durante demasiado tiempo, empiezan a sufrir daños estructurales. Las partículas se oxidan por los radicales libres, se estropean y acaban estrellándose y quedando atrapadas en las paredes de las arterias. Y esa oxidación es la chispa que enciende el incendio biológico, porque el sistema inmunológico detecta esas partículas LDL oxidadas atrapadas en el revestimiento del vaso sanguíneo y dice, esto es una amenaza. Suena la alarma. Exacto. Como respuesta, envía macrófagos, que son unas células inmunitarias diseñadas para devorar invasores o desechos, como unos Pac-Man celulares. Ajá. Los macrófagos engullen los camiones de reparto averiados, pero al no poder procesar cantidades tan masivas de colesterol, se hinchan dramáticamente. Se empachan. Se empachan hasta transformarse en lo que la medicina denomina células espumosas. Y estas células acaban muriendo en el lugar, acumulándose unas sobre otras dentro de la pared arterial. ¡Qué desastre! Este proceso expande la pared hacia el interior del vaso, formando la famosa placa aterosclerótica que estrecha la arteria y eventualmente causa el bloqueo total. O sea, es un atasco monumental originado por una flota de camiones de reparto que se ha descontrolado. Esa es la imagen exacta. Y esto plantea una de las cuestiones biológicas más fascinantes de la inmersión de hoy. Si el cuerpo tiene este problema logístico, ¿cómo saben las células que hay que dejar de fabricar colesterol? ¿Y cómo interviene la medicina moderna cuando el sistema de alerta natural falla? Pues la respuesta reside en uno de los sensores moleculares más elegantes jamás descubiertos. Un hallazgo que, de hecho, transformó la medicina moderna y fue galardonado con el Premio Nobel en 1985. Casi nada. Las células poseen un termostato biológico interno, un sistema de proteínas conocido como SRBP. Y en lugar de medir la temperatura, este sensor mide el inventario. Exactamente. Mide el colesterol disponible en el retículo endoplasmático de la célula. Funciona, imagínate, como un ancla con un resorte. Ese mecanismo de ancla explica perfectamente el control celular en las fuentes. Porque mientras los niveles de colesterol sean altos o normales, el sensor SRBP se mantiene firmemente anclado. Está inactivo. No hace nada, todo está en orden. Pero en el instante en que los niveles de colesterol caen por debajo del umbral necesario, el ancla molecular se rompe. Salta el resorte. El sensor queda liberado y viaja a toda velocidad hasta el núcleo de la célula, donde está el ADN. Y una vez allí, actúa como un interruptor genético, ordenando a la célula dos cosas urgentes. La primera, acelerar la fábrica interna para sintetizar más colesterol. Lógico. Y la segunda, fabricar más receptores de LDL y colocarlos en la superficie exterior de la célula. Y esos receptores de LDL son fundamentales, actúan como antenas o redes de pesca microscópicas. Al desplegarse, la superficie de la célula atrapan activamente las partículas LDL, los camiones de reparto que circulan por la sangre y las meten en la célula. Las retiran de la circulación. Claro, esta doble estrategia garantiza que la célula obtenga el colesterol que necesita para sobrevivir, pero su efecto secundario más beneficioso a nivel global es que barre el torrente sanguíneo. Limpia la carretera. Eso es. Reduce drásticamente la probabilidad de que esos camiones se oxiden y formen placas en las arterias. Y es precisamente en la fábrica interna donde interviene uno de los descubrimientos farmacológicos más prescritos del mundo. Las famosas estatinas. El pilar del tratamiento cardiovascular. Las fuentes detallan que estos medicamentos actúan de forma sumamente precisa. Van directos a bloquear esa enzima que mencionamos al principio, la reductasa HMG-CoA, cortando de raíz el paso clave en la línea de montaje del colesterol. Y el bloqueo enzimático es extremadamente eficaz. Al detener la producción interna del hígado, los datos clínicos muestran que las estatinas pueden reducir la concentración de colesterol circulante de manera muy significativa. ¿De cuánto estamos hablando? Pues reducir el colesterol LDL en unos 38 miligramos por decilitro sostenidamente puede disminuir el riesgo cardiovascular y de sufrir un accidente cerebrovascular en aproximadamente un 21%. Es un porcentaje altísimo. Frena la progresión del daño de manera demostrable. Pero, analizando esta intervención, surge una paradoja interesante en el artículo. Si el fármaco bloquea por completo la fábrica interna,
¿Cómo consiguen las células el colesterol que necesitan imperiosamente para mantener la membrana o fabricar hormonas? Porque hemos dicho que sin él nos morimos. Pues esa es precisamente la brillantez de la intervención. Las estatinas inducen un estado de escasez artificial dentro de la célula. Ah, claro, la célula se asusta. Exacto. Al no poder fabricar su propio colesterol, se activa ese mecanismo de pánico del que hablábamos. El sensor SREBP viaja al núcleo y la célula se ve obligada a desplegar un número masivo de receptores LDL en su superficie para intentar captar colesterol desde fuera. Madre mía, es una trampa biológica. Totalmente. Las células consiguen el colesterol que necesitan absorbiéndolo del exterior y como resultado directo, la sangre se limpia aceleradamente. Vamos, que la medicina utiliza el propio instinto de supervivencia de la célula para despejar las arterias. Es una estrategia maestra. Sí que lo es. No obstante, al revisar los extensos estudios poblacionales del documento, aparece un dato contraintuitivo que es vital mencionar. Es de dominio público que mantener un colesterol total muy elevado tiene un impacto exponencial en la mortalidad, afectando especialmente a poblaciones jóvenes. Eso está clarísimo. Pero llevar los niveles al extremo opuesto, o sea, tenerlo increíblemente bajo, tampoco representa el estado de salud óptimo. Para nada. De hecho, se observa un fenómeno muy complejo en los datos epidemiológicos. Existe un estado clínico llamado hipocolesterolemia, que consiste básicamente en presentar niveles anormalmente bajos. Y eso trae problemas. Pues grandes estudios han correlacionado niveles muy por debajo de los rangos normales con una mayor probabilidad estadística de mortalidad por otras causas, ¿Cómo cuáles? incluyendo enfermedades hepáticas severas y ciertos tipos de cáncer. Ostras, eso asusta un poco. Sí, pero hay un matiz crucial. La literatura médica actual sugiere que, en la mayoría de estos casos, el colesterol extremadamente bajo no es la causa de estas enfermedades, es una consecuencia. O sea, es un síntoma. Exacto. Actúa como un marcador de que existe una enfermedad sistémica subyacente y grave que está consumiendo los recursos metabólicos del cuerpo a un ritmo insostenible, o de que el hígado directamente está fallando y perdiendo su capacidad de fabricarlo. Vale. Esto reafirma que el equilibrio biológico y la regulación precisa son el verdadero objetivo médico, no la erradicación total de la molécula, porque erradicarlo sería un suicidio biológico. Así es. No queremos un nivel de cero. Queremos un nivel saludable. Lo cual nos permite ir cerrando el círculo de este análisis. Tras explorar la evidencia hoy, queda claro que el colesterol no es la toxina maliciosa que el imaginario colectivo ha construido. Es un pilar evolutivo absolutamente indispensable. Un andamio celular. Exacto. Es el andamio que proporciona integridad a cada célula, es el aislamiento que permite que el pensamiento y la memoria fluyan a través de nuestras redes neuronales, y es la materia prima de las hormonas que dictan cómo nos adaptamos al entorno. Y yo añadiría que el riesgo real no reside en consumir huevos o marisco, sino en la desregulación de un sistema logístico súper complejo en el torrente sanguíneo. Los famosos camiones de reparto. Eso es. Entender la mecánica celular, comprender cómo interactúan los vehículos LDL, los sistemas de reciclaje HDL y los receptores de las células, proporciona una perspectiva muchísimo más precisa sobre nuestra salud metabólica. Es un conocimiento que honestamente no solo aporta tranquilidad frente a este miedo infundado hacia ciertos nutrientes, sino que permite valorar la inmensa sofisticación de los tratamientos médicos actuales que son capaces de manipular un termostato a nivel microscópico. Es ciencia ficción hecha realidad. Y para concluir esta inmersión, el documento revela un hecho evolutivo que me dejó pensando y que invita a una profunda reflexión. La historia de la bacteria, ¿verdad? Sí. Precisamente porque el colesterol es el fundamento de la existencia de los mamíferos, la naturaleza ha encontrado formas de explotarlo. El patógeno responsable de una de las enfermedades más antiguas y letales de la humanidad, el Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis, Una enfermedad terrible. pues ha evolucionado durante milenios hasta desarrollar un arsenal de genes específicos cuyo único propósito es degradar nuestro colesterol y utilizarlo como su principal fuente de energía. El microorganismo, literalmente, sobrevive alimentándose de nuestra molécula de supervivencia. Es un ejemplo espectacular de adaptación biológica. El patógeno infecta a los macrófagos de los pulmones y secuestra el colesterol almacenado en ellos para asegurar su propia persistencia. Vamos, que nos roba nuestro andamio para construir su casa. Y esto deja flotando una hipótesis fascinante sobre el futuro de la medicina. Porque si un patógeno letal depende de los lípidos humanos para sobrevivir, ¿podría el profundo conocimiento que hemos adquirido sobre el colesterol ser la clave, no solo para curar infartos,
sino para matar de hambre a las enfermedades infecciosas más peligrosas del mundo? Es una vía de investigación interesantísima. Quizá la sustancia con la peor campaña de relaciones públicas de la historia albergue en su biología la respuesta a múltiples desafíos científicos. En fin, algo sobre lo que reflexionar la próxima vez que nos llegue un informe de laboratorio con un asterisco. Desde luego que sí. Hay que mirar esa hoja con otros ojos.